Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros académicos, nuestros científicos e investigadores. Y el día de hoy hay un tema muy padre sobre los escoceses en el Caribe durante los siglos XVII y XVIII. Acuérdense que la península de Yucatán es parte del Caribe. Y este tema es de sirvientes y sobrevivientes a migrantes calificados y terratenientes. Y para eso estamos con su autora, la doctora María Fernanda Valencia Suárez, quien es catedrática investigadora del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, por supuesto aquí en Mérida, Yucatán. Doctora, gracias. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Doctora, ¿cómo estuvo lo de la migración de los ingleses durante el siglo XVII y XVIII? Y tenemos el concepto, hasta antes de leer, que ingleses eran todos, y de repente nos damos cuenta que no hay ingleses, escoceses e irlandeses. ¿Cómo está esto? Mira, primero, ¿qué pasa con la migración al Caribe, ¿no? Después de que llegan las noticias del descubrimiento de América y de todas las riquezas que está adquiriendo España, pues por supuesto que entre los otros países que competían con España, pues hay una ambición, ¿no? Por también ser parte de ese descubrimiento y tener acceso a esas riquezas. Entonces, pues muy pronto empiezan a haber intentos de colonización de los ingleses, sobre todo en las áreas que estaban desocupadas, pues Norteamérica, ¿no? Y casi siempre es en eso en lo que se enfoca la historia, la historiografía. Pero pues también hicieron intentos de colonización en el Caribe, ¿no? Y sabemos que también desde ahí salían los ataques de piratas. ¿Cómo en un lugar tan chiquito como Jamaica? Porque la ocupación de Jamaica cambió la historia. Sí, pero eso, fíjate, es hasta la mitad del siglo XVII, 1655. Antes de eso había habido otros intentos en otras, San Christopher, ¿no? Providence Island, ¿no? Ahí, entonces, y siempre decíamos, son los ingleses los que llegan y tratan. Y como dices, los ingleses así vistos como hoy diríamos los británicos. Pero incluso si hoy hablamos de los británicos, tenemos que hacer una distinción, porque hay británicos escoceses, británicos irlandeses y británicos ingleses, ¿no? Y si pensamos también, pues británicos del Caribe, porque está el Commonwealth, ¿no? Y de otros años. En ese momento, entonces, también hubo esta distinción. Y hay un punto, que es un parteaguas, que es 1707, que es cuando se crea Gran Bretaña. O sea, antes no existía el United Kingdom, era realmente Inglaterra, Escocia. Lo que pasa con Escocia e Inglaterra es que en algún momento muere el rey de Escocia y el que lo sucede es Jacobo. No, digo al revés, muere el rey de Inglaterra y el que lo sucede es el rey de Escocia, ¿no? Por como estaban ahí las relaciones familiares. Entonces, Jacobo es Jacobo VI de Escocia, pero Jacobo I de Inglaterra, ¿no? Pero incluso en ese momento, la corona es la misma, pero los parlamentos y todo son diferentes. ¿Por qué eran ciudadanos como de segunda los escoceses, no? ¿Por qué no tenían los mismos privilegios que los ingleses? Justamente, pues porque, tú tienes tus privilegios en Escocia, pero los escoceses decían, oye, pero también déjanos tener una participación pues de todo lo que estás haciendo, tanto en Inglaterra como ultramar. Y la corona. Y los ingleses decían, no, ¿por qué? No tienes. Y los ingleses pusieron muchas restricciones para que ni los holandeses, pero los escoceses los metían en ese mismo saco, ¿no? Como extranjeros. Entonces, ni los holandeses ni los franceses, nadie pudiera pues entrar en este mercado interoceánico que ellos estaban dominando. Por eso ponen pues varias restricciones. Entonces, cuando yo empecé a estudiar el caso de los escoceses en el Caribe, me di cuenta que había estas como 4 etapas. Claro. ¿No? Pues en la primera etapa, que es muy interesante, pues llegan los escoceses, pero más bien llegan como... ¿Cómo llegan? Sí, ¿Cómo llegan y en qué condiciones llegan? Y con qué, en calidad de qué. Porque en realidad llegan como trabajadores, pero no como trabajadores libres, sino como lo que en inglés se llama indentured servant, pero que es un
no le dicen esclavo, pero digamos es un sirviente que tiene un contrato. Para venir, como no tenían dinero, firman ellos, ¿no? Ese contrato. Y firman que van a pagar con su trabajo el traslado, pero a veces, o sea, hubo casos, firmaban que tenían que trabajar 4 a 7 años, hubo casos en que se tenían que quedar ahí, porque un poco como las tiendas de raya. Pero qué maltrato a los sirvientes blancos, porque hay que saber la atención. Porque normalmente nosotros pensamos en el comercio de esclavos, claro. Y pensamos pues en el caso que, por supuesto que no podemos entender la historia del Caribe sin pensar en el comercio de esclavos negros. Claro. Y eso es muy importante. Pero también tenemos que tomar en cuenta que existió también este fenómeno de sirvientes pseudo esclavizados, y algunos sí esclavizados, algunos, porque incluso hay casos de gente a la que tomaban en los puertos, o sea, niños, vagabundos, lo tomaban en los puertos, se los traían a trabajar al Caribe y pues ya como esclavos, ¿no? No tenían otra opción en la vida. A los que sí les ofrecían, te ofrezco un contrato, yo te pago el traslado, llegas allá, yo te voy a dar pues lo mínimo indispensable para que vivas, tú vas a trabajar y cuando ya hayas trabajado para pagarme lo que me debes, pues ya puedes ser libre. ¿Todo esto dónde se daba? ¿En qué territorio se daba? Pues la cosa es que tenemos poca documentación. Incluso en el texto hablo de que en 1600, o sea, en el siglo XVII, uno de los gobernadores de Jamaica se quejaba de que no sabemos ni siquiera cuánta gente hay, cuánta gente está llegando. ¿Cuántos ya se murieron? No sabemos cuántos son de dónde ni nada, porque pues se mueren y no los avisan, no hay cementerios suficientes, que antes los cementerios eran en las iglesias, entonces todavía no hay iglesias en todos lados, entonces no había una forma realmente de hacer un censo o de saber cuánta gente llegaba, ni siquiera cuánta gente se embarcaba. Entonces todo lo que estamos hablando son aproximados. Pero sí tenemos documentos como de las historias, lo que se llama microhistorias, ¿no? De alguien que se embarcó por acá, de alguien que está contando, ¿no? Entonces así poco a poco vamos armando el panorama y entendiendo mejor la situación. Por ejemplo, las leyes que se emiten nos dicen mucho, ¿no? Porque de repente hay ¿Qué le parece si nos vamos a un corte comercial y regresamos? Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Los mejores consejos de finanzas personales y empresariales, entrevistas con expertos y emprendedores, análisis de la economía. Descubre todo esto y más con Ángel Ancona en Financieramente. Todos los miércoles a las 7 p.m. a través de teleplay.tv, Teleplay en Facebook y YouTube y descarga nuestra app para Apple y Android. Los escoceses en el Caribe en los siglos XVII y XVIII, de sirvientes y sobrevivientes a migrantes calificados y terratenientes. O sea, de pobres
a ricos, ¿no? Y esto es una investigación de la doctora María Fernanda Valencia Suárez. Doctora, platíquenos, usted nos decía ahorita que llegaron a Barbados, incluso vino gente de dinero, pero eso pasó con los blancos escoceses. Sí, a ver, en general todos los escoceses, a ver, ¿cómo lo voy a plantear? O sea, la misma situación que se daba en Inglaterra se traspasó de alguna forma al Caribe. Entonces, había ciertos escoceses de clase alta que tenían privilegios en Inglaterra, porque tenían redes, ¿no? Y tenían contactos. Entonces, esos mismos escoceses, si deciden emigrar, pues emigran en condiciones muy buenas. De privilegio. ¿No? Entonces, por ejemplo, hay el caso de un señor de apellido Carlisle, que lo mandan a Barbados y le dicen que todo Barbados es suyo, ¿no? De hecho, el primer nombre de Barbados es Carlisle Island. Entonces, claro, como siempre, en todos los casos no podemos generalizar y decir todo el mundo le iba así, ¿no? Pero sí sabemos que la gran mayoría de escoceses que llegan al Caribe en el siglo XVII llegan en esta circunstancia de la que estábamos hablando, ¿no? Como sirvientes con un contrato que no les permite, pues, digamos, ser libres y contratarse donde ellos quieran, ¿no? Sino que tienen que estar trabajando, y hay muy pocos casos de sirvientes que realmente pudieron terminar su contrato y de ahí recibieron una parcela y pudieron ir mejorando su calidad de vida, ¿no? Porque era hasta que cumplieron. Sí, pero les perdemos la pista. Hay leyes que dicen necesitamos más. Hay muchas peticiones al gobierno británico, bueno, o incluso al inglés, diciéndole, por favor, mándenos más esclavos, ¿no? Ahí vamos. Trabajadores. Y dicen, ahí vamos. ¿Cómo logran algunos escoceses ascender socialmente y convertirse en terratenientes? Algunos, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué condiciones hubo? Pero eso es importante, que no es el mismo escocés el que logra siempre, claro, subir, sino que son olas de migrantes. Entonces tenemos una primera ola que son... el migrante por lo general cuando llega muy pobre a un lugar. Sí, pero no todos. No todos. Que ya, por eso es que digo, la migración escocesa pasa de migrantes que son contratados en este esquema del que hablamos. Después hay después de que ya se hace la unión entre Inglaterra y Escocia, entonces cambian un poco las condiciones, y como en Escocia había muy buenas universidades, recordemos que de hecho la Ilustración británica comienza en Escocia. Edimburgo era así como una fuente, estaba Hume, ¿no? de pensadores ilustres, y entonces hay muchos escoceses bien preparados, por ejemplo, muchísimos doctores. Pues llega un momento en que Escocia es la que suple de profesionistas al Caribe, ¿no? Entonces cambia el perfil del migrante. No es que el mismo migrante se convierta de esclavo a calificado, sino que al que llegó de esclavo, pues ya no le fue muy bien. Pero después llegó otra ola en donde llegaron migrantes calificados. Ya después llegó otra ola, porque estos mismos migrantes y algunos que eran doctores, lograron comprar su territorio, comprar esclavos, y fueron mejorando. Otros pues se regresaron. Y después se dieron cuenta, ya que empiezan a florecer las plantaciones, ¿no? Sobre todo los escoceses de Glasgow invierten muchísimo en tabaco. De hecho, por eso dicen los señores del tabaco. Y también pues están todas las plantaciones azucareras. Entonces, eso cambia mucho. Sí, los escoceses empiezan a comprar mucho terreno en el Caribe, y entonces hay islas, ya Jamaica, Barbados, las que ya estaban más establecidas, ya estaban muy tomadas por los ingleses, entonces quedaban algunas tierras. Por ejemplo, en el este de Jamaica se establecen los escoceses. Pero había otras islas, por ejemplo, las que se llaman todavía The Virgin Islands, ¿no? Que son las islas cedidas, porque las gana Inglaterra después de una guerra en 1763. Pues eran unas islas que ahí tenía Francia y que pasan a manos de los ingleses,
y empiezan a promover su población, ¿no? Su poblamiento, y entonces ahí son los escoceses los que migran, y hay islas en donde realmente la mayoría de la población son escoceses. Lo que pasa es que tenemos que pensar que estoy hablando de la mayoría de la población blanca, porque también hay un cambio en la proporción de digamos, de africanos. Allá iba. Yo creo que cuando llega el azúcar cambia esta relación, o sea, porque los trabajadores blancos, por decir así, no soportaban el nivel de trabajo. También resultó que y había temor, porque había más población ya después africana. Que hay muchos intentos de decir, oye, si vas a traer 10 esclavos africanos. De hecho hubo una ley, ¿no? Sí, había una ley que decía, necesitas traer, y siempre cambiaba el número, ¿no? Pero un cierto número de blancos, porque si no, esto se va a llenar de negros, y así decían, ¿no? Y entonces va a haber una rebelión, o va a ser peligroso. Pero al final el mercado ganó, porque los esclavos negros eran más baratos que los esclavos escoceses, holandeses. Entonces al final los mismos pues dueños de la tierra o los mismos pues, dueños del capital en las colonias abrogan las leyes, ¿no? Quitan esas leyes que les parecían a ellos que pues finalmente estaban dañando sus negocios, porque a ellos les convenía tener mano de obra más barata. Entonces dicen, no queremos a los sirvientes blancos, queremos puros negros, porque eso nos sale más barato. Y a los sirvientes blancos sí los establecen en posiciones de confianza, por ejemplo, capataces, algunos suben, algunos incluso, hay un fenómeno en Inglaterra que se llama el absentismo, que es que hay muchos dueños de la tierra que tienen sus plantaciones, pero nunca las visitan, ¿no? Ellos siguen viviendo en Inglaterra. Claro. Entonces necesitan tener un representante, ¿no? Que es como un representante legal, y normalmente ahí entran mucho los escoceses, ¿no? Como el representante legal de confianza. Entonces, pues sí, vemos un cambio como en el fenómeno de la migración, en el sentido de quién estaba migrando, ¿no? Cuál era como, ahora sí que los antecedentes pues sociales de quienes migraban, ¿no? Y también hay una diferencia entre la gente que viene de lo que se llama las tierras bajas de Escocia. Claro, ¿no? A las tierras altas. Vienen de las montañas. Que era donde estaba la hambruna. Aquí no lo dice sí, usted. Estaba la hambruna, y además pues son las tierras más tradicionales. Por ejemplo, son las que usaban el kilt, la falda escocesa, lo que también se prohíbe. Inglaterra la prohíbe para que no haya estas diferencias, ¿no? Ellos no quieren usar falda, dicen, vamos a quitar esa. Eso hasta después que regresa como una reivindicación de la identidad escocesa el uso de la falda, ¿no? Pero ahí la prohíben. Y entonces, incluso en las islas del Caribe se puede ver también esa diferencia. Los que vienen de las tierras bajas son normalmente los más preparados, pues es donde están las universidades, ¿no? Entonces, ellos llegan y se establecen, pues sobre todo en posiciones más privilegiadas. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. No te puedes perder cada semana lo mejor de las redes sociales. Generación Like llegó para quedarse. Y si tienes un talento y te quieres hacer viral, escríbenos en nuestras redes sociales. Generación Like. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay.
Doctora, en este su trabajo, la doctora María Fernanda Valencia Suárez, ¿verdad?, hizo el trabajo Escoceses en el Caribe en el siglo XVII y XVIII, de sirvientes y sobrevivientes a migrantes calificados y terratenientes. Nos llamó mucho la atención un apellido y también viene una pregunta, el apellido Campbell. Y dos, también vimos que hubo escoceses que vinieron a la península. ¿Nos puede hablar de estos dos fenómenos? Y creo que primero voy a hablar de uno que me va a servir para explicarse, porque ahorita que estaba diciendo el título, nos ha faltado hablar de los sobrevivientes. Ah, ok. Y justamente de ahí salen los Campbell, por eso. Porque hubo, antes de que se unieran Escocia e Inglaterra, en lo que ahora conocemos como Gran Bretaña, que sería 1707, los escoceses, ya que no los dejaban entrar al Caribe, intentaron estuvieron como un intento de colonización en el Darién. Entonces ellos, pero fue increíble porque... ¿Dónde estaba el Darién? El Darién está, digamos, es Centroamérica, por donde está Panamá, ¿no? Entonces Panamá como hacia Colombia. Entonces a ellos se les ocurrió que ahí era un lugar estratégico, pues claro, ¿no? Estaba entre los dos virreinatos, que estaba vacío, y que ahí iban a establecer su colonia escocesa. Pero el mercado... Todo el mundo, en Escocia muchos participaron y muchos ricos dieron dinero, se volvió un esquema así. Un señor que se apellidaba Ferguson lo estuvo pues organizando, ¿no? todo el esquema, y al final... Más bien ya estaban a punto de lanzarse con sus barcos y todo, y Inglaterra dijo que no, que ellos no apoyaban, ¿no? Pues claro, era competencia. Entonces, incluso mandaron decir a todos los gobernadores de las islas inglesas que el que ayudara a estos colonos escoceses iba a tener un castigo. De todas formas, zarpan los barcos escoceses, llegan al Darién, están mal informados y mal preparados para el clima, los mosquitos, todo. Por ejemplo, llama mucho la atención que ellos habían pensado muy pragmáticamente y muy con el espíritu británico del comercio en llevar mercancía para intercambiar, pero llevan pelucas, zapatos y Biblias. Entonces, cuando están ahí, que mueren de hambre, ¿no? Pues no pueden, tienen problemas para relacionarse con los habitantes nativos, y por otro lado a los habitantes nativos no les interesan las pelucas ni los zapatos menos la Biblia, y al mismo tiempo hay un bloqueo, ¿no? de Inglaterra que no los ayuda, y por supuesto España menos los va a ayudar. Entonces, bueno, este intento de colonización ha sido más estudiado, pero lo que no se había estudiado era qué pasó con los que sobrevivieron. Porque muchos murieron, niños, mujeres, ¿no? O sea, la verdad fue terrible. Escocia perdió una gran parte de su producto interno, o sea, de su, digamos, porque sí lo voy a decir en términos modernos, ¿no? De su PIB, pero bueno, de la liquidez que tenía, la perdió en ese esquema, porque fue una gran inversión. Y bueno, algunos intentaron regresar, y en el regreso algunos se quedaron en Jamaica, ¿no? Con todo y esta prohibición de que si alguien en Jamaica los ayudaba, iban a... Pero ya fue diferente. Pero cuando llegó, por ejemplo, el capitán Campbell, que él era uno de los capitanes de la expedición, él llegó y pues sí tuvo apoyo local, y de hecho consiguió tierras. Y ya cuando lo rastreamos, ya para su muerte, que conseguí las actas de su fallecimiento, ya tenía muchísimas tierras, esclavos y todo en Jamaica. Pues ya no regresó nunca a Escocia a dar la cara de qué había pasado, se quedó en Jamaica. Pero hay otros muchos de esa misma expedición a los que les perdimos la pista, ¿no? Pero sí hay un grupo nutrido de gente que llega y se establece en Jamaica, en las zonas como más apartadas, de donde no los molestaran, y poco a poco de ahí van creciendo. Pues estas son como el grupo de sobrevivientes, ¿no? Por eso les puse así. Y de ahí sale Campbell, que es este señor, este capitán, y ahora Campbell es uno de los apellidos más comunes en Jamaica. Entonces, bueno, rastreando ahora sí que la genealogía, pues es evidente de que hubo ahí una influencia escocesa, ¿no? Y lo mismo hago rastreando los nombres de los pueblos. Hay muchos pueblitos o lugares que llevan nombres escoceses.
ahí en las islas, ¿no? En Barbados, en Jamaica, que fueron las que más, pues es más sencillo estudiar desde acá, ¿no? Y la otra pregunta que me habías... A la península. A la península. También algunos de estos terratenientes, pero no los sobrevivientes, sino de los que ya llegaron de Inglaterra, algunos también invirtieron en un negocio que era, pues estaba floreciendo mucho para los ingleses, que era el corte de palo de tinte en la península de Yucatán, ¿no? Y también en las costas de la Mosquitia, ¿no? Un poco más abajo hacia Nicaragua, que comienza en Campeche, pero de ahí los expulsan de la isla de Tris y van quedándose confinados en Belice, ¿no? Y hay, por ejemplo, el caso de un escocés, que a ese sí lo pude seguir, que compró tierras, tenía ya tierras en Jamaica, y compró tierras en Belice, se fue a Belice con su hijo, dejó a sus hijas en Jamaica, ¿no? Entonces nos podemos imaginar una suerte de, pues ahí hay una mini migración, ¿no? Claro. Una migración que es el ir y venir temporal de los hombres que trabajaban acá y que regresaban a Jamaica, donde estaban como sus casas de larga, de más bien de todo el año, ¿no? Sí. Y cuando él ya envejece decide regresar a Inglaterra, a Escocia, pero les hereda a su hijo todas las plantaciones en el Caribe y a sus hijas las esclavas africanas mujeres, para que se les queden, ¿no? Pues ahí hay también un fenómeno que hay que estudiar más de género, ¿no? Porque sí sabemos de varias mujeres que heredaron, o sea, que se volvieron dueñas de plantaciones, y la mayoría no son directamente porque no se les permitía, ¿no? Llegar y comprar, ¿no? Pero sí, cuando son las herederas o quedan viudas, por ejemplo, y se encargan de las plantaciones ellas, ¿no? Entonces sí había varias mujeres escocesas que quedaron pues como terratenientes también ahí en las islas del Caribe. Es increíble cómo esta migración cambió bastante lo que viene siendo el comercio, cómo cambió las cuestiones sociales en el mismo Caribe, cómo Inglaterra se apropió de una pequeña isla, por decirlo así, comparándolo con todo el continente, y de ahí hizo para adelante. Jamaica fue su bastión. Fue increíble. Y coordinaba todo. Desde 1655 empezó todo el comercio que en otras ocasiones ya nos ha explicado, ¿no? Sí, el contrabando. Pero entonces también tenemos escoceses, que esta es una parte que no habíamos mencionado, de estos sobrevivientes. Sabemos que los sobrevivientes que lograron volverse terratenientes y incorporarse, digamos, en la vida legal de las colonias, pues por ahí se fueron acomodando, ¿no? Pero otros muchos se volvieron piratas. O sea, antes de volver a Escocia, pues, sin nada, fracasados, pues ya se quedaron por ahí tratando de ganarse la vida, ¿no? Y ya traían el whisky. ¿O eso fue posterior? No, seguro que sí, ¿no? El alcohol, de hecho, también en el artículo menciono que entre los sirvientes que llegaban contratados, que eran muchos blancos, pues las condiciones, ellos nos imaginamos que salían con unas expectativas de que iban a lograr una nueva vida y ahora sí que a forjarse una vida mejor en el Caribe, y pues me imagino que era deprimente darte cuenta que habías quedado atrapado en un esquema que era casi de esclavitud, ¿no? Y entonces pues hubo mucha adicción claro. a la bebida y se les criticaba por ser muy borrachos, cosa que también podemos hacer una similitud con lo que pasaba con los indígenas después de la conquista, ¿no? Que también luego se quejaban de que eran muy adictos al pulque, pero bueno, hay veces que ya si no se te cayó el mundo tal y como lo conocías y resulta que todo lo que tú creías ya no es válido, pues, ¿no? De repente, y te dan la bebida por ahí, pues bueno. Pero sí, el ron y el alcohol pues, siempre ha estado presente en todas estas sociedades. Doctora, pues muchas gracias. No, gracias a ti. Y a ustedes gracias por acompañarnos.